Todos los proyectos de inversión el día de hoy se sustentan en la tramitación de permisos de alta complejidad o de baja complejidad. El gran problema que existe respecto a ello, tanto en un escenario como en el otro, son los tiempos de ejecución de esos permisos. Eventualmente un proyecto podría tardarse desde 6 meses de desarrollo a 150 meses de desarrollo, dependiendo de la envergadura del proyecto. Por lo tanto, claramente las inversiones tienden a ser o tienden a disminuir cuando conocen esta información, dado que el sistema de gestión de permisos a nivel de fiscalización y gubernamental genera tanto tiempo y tardanza para que estos proyectos de inversión se ejecuten, ¿no? ¿Qué tal? Mi nombre es Víctor González, soy jefe de proyecto de consultora Better. Bienvenido, Víctor, a esta conversación con Diario Sustentable. Hablamos hoy día de gestión de la sostenibilidad y vamos a abordar el área de permisos, en general con los permisos que más te mueves en tu área. ¿Cuáles son? ¿De qué envergadura estamos hablando? ¿Cuántos en número? A ver si los podemos un poco mapear. Desde el punto de vista de la complejidad, el día de hoy podemos clasificar permisos de menos complejos o de complejidad baja, media o alta. El día de hoy, como consultora, enfrentamos las 3 dimensiones de complejidad, siendo los más complejos que hoy día tramitamos son aquellos procesos que se someten al sistema de evaluación de impacto ambiental y que claramente necesitan una aprobación de una resolución de calificación ambiental y que posteriormente puedan enfrentarse a procesos de tramitación de permisos sectoriales, tales como los de la Dirección General de Agua, que son de un nivel de complejidad importante y que tienen una larga data de tramitación. Como también tenemos otro tipo de permisos que son mucho más fáciles de tramitación, como los permisos de residuos que se tramitan en la Seremi de Salud el día de hoy y que son de alta solicitud de tramitación y que también tienen una baja tasa de rechazo al momento de enfrentarlos a ellos. Hace poco hay un estudio de la CNEP que habla un poco de los hallazgos en el área de permisos. Si nos puedes comentar desde tu visión qué es lo que se encontró, cuáles son los principales desafíos, problemáticas, un poco veamos cómo ese estudio abordó esta área. Luego de un estudio de 4 años, básicamente tomando 2018, 2019, 2021, a fines del 2022, este estudio que realizó la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, donde toma un universo de permisos, los analiza e identifica cuáles son aquellos más críticos respecto a la implementación de proyectos de inversión y que implican también un proceso de desarrollo y de tramitación de ellos hasta la puesta en marcha de estos proyectos. De este conjunto de permisos que ellos identificaron, se determinaron un universo de 434 permisos. En mi opinión, yo creo que hay un poco más, pero permisos relacionados y que de alguna u otra forma están normalmente presentes en rubros como por ejemplo energía, minería, construcción, ¿okay? Que son los mayores procesos de inversión que hoy día tenemos en Chile. De esos 434, ellos llegaron y lo redujeron a 63 permisos críticos. Y dentro de esos 63 permisos críticos, hicieron unos estudios asociados tanto, dependiendo de la complejidad de cada permiso, en cuanto involucra o impacta en su tramitación respecto a la implementación de los proyectos como tal. Cuando una empresa se acerca a ustedes, a Más Better, y se acerca a tu área después, ¿con qué dolores llega? ¿Cómo lo ves cuando llegan al principio, la primera reunión de ya estamos trabajando con ustedes, tenemos ciertos dolores que son los que necesitamos resolver? Claro, nos enfrentamos a distintas realidades, en verdad. Y dentro de esas distintas realidades, lo común es que el 80% de todas las empresas que llegan con nosotros
no tuvieron un proceso de prefactibilidad o de incluir esta variable ambiental o sanitaria o de otra índole y que requiera un permiso de la implementación de su proyecto, o al momento de pensar cómo va a implementar su proyecto de inversión. Por lo tanto, dentro de esa línea de tiempo que ellos tienen para hacer la implementación, los permisos gatillan una variable dependiente que genera una línea de tiempo más amplia de la que consideran en la implementación de sus propios proyectos. Entonces nos enfrentamos constantemente en que tenemos que sincerar muchas veces con nuestros clientes cuáles son las líneas de tiempo reales en función de permisos que quieran tramitar. O sea, el día de hoy tenemos permisos que en teoría tardarían 30 días hábiles como lo establece el Código Sanitario, pero normalmente están tardando entre 2 a 3 meses. ¿Okay? Por parte baja, en promedio, y eventualmente podemos tener permisos como de la Dirección General de Agua que pueden tardar hasta 50 meses. O sea, es gatillante, importante la variable de la tramitación de permisos para poder implementar un proyecto de inversión. Sumado a ello que el fondo de la normativa establece que debiese tener el permiso para poder continuar mi proceso de inversión, o sea, para poder construir, para poder operar, ¿ok? Entonces, gatilla claramente una problemática importante a todos estos inversionistas que llegan con información parcializada de lo que tienen que ejecutar o tramitar. Oye, ¿cuáles dirías que son los principales obstáculos o barreras? Desde el punto de vista del fondo normativo, no hay muchos obstáculos. La normativa en algunos permisos es más clara que en otros, pero eventualmente son los procesos que hoy día se enfrentan, dado que existe un cúmulo de permisos ya dentro de los organismos públicos y que claramente impactan en la tramitación de ellos, ¿no? Pero eventualmente, dependiendo de la complejidad, o sea, hay permisos que necesitamos solamente un plano, que es lo más complejo, una carga de combustible, que es lo más complejo para ese permiso en particular, como necesitamos también procesos de diseño e ingeniería un poco más desarrollados y que son necesarios para la evaluación del permiso complejo en particular. ¿Okay? O sea, dependiendo de las características del proyecto, dependiendo de la envergadura del proyecto y las condiciones normativas de ese proyecto, estos permisos, que son mucho más complejos en esta categorización, claramente necesitan información de desarrollo mucho más compleja que presentar y evaluar. Oye, si hablamos de esa información, en general de tu experiencia, desde dónde viene, cuáles son los principales problemas que se enfrentan las empresas al obtener esta información también, porque es información que seguramente es de la gestión, pero que no todas las veces está disponible o tan clara. Fíjate que eventualmente cuando nos enfrentamos a proyectos menos complejos, la información es menos desarrollada, pero mayor desconocimiento por parte de los clientes existe de ella, ¿no? En cambio, cuando nos enfrentamos a proyectos con mayor complejidad y con permisos más complejos, los proyectos o los clientes tienden a tener mayor información para el desarrollo de esos permisos. Entonces, eventualmente, si bien es cierto, hay todo un proceso de desarrollo con diferentes especialidades, sobre todo en el tema hidráulico, en el tema arqueológico de monumentos nacionales, o bien en el tema de los usos de suelo, que se requieren especialistas del área, ingeniero hidráulico, arqueólogo, inclusive arquitecto, ¿ok? Tarda generalmente el proceso de desarrollo, pero la información en general está, ¿ya? No así con los permisos menos complejos, que eventualmente podemos encontrar clientes que no tienen nada desarrollado y hay que armar todo para poder hacerlo. La diferencia es que es un poco más fácil hacerlo. Oye, desde tu experiencia también gestionando estos temas, ¿cómo ves que se puede dar una mayor colaboración entre el sector privado y el sector público a la hora de enfrentar estos procesos de permiso? Es una buena pregunta. De hecho, el estudio que hizo la comisión trae algo de eso descrito, como una recomendación, que es cómo priorizamos
la integración entre el sector público y privado para que las tramitaciones de los permisos puedan ser mucho más expeditas de lo que son el día de hoy. ¿Okay? Recordemos que ya la transformación digital que se viene realizando y que se fortaleció después de la pandemia ha ayudado a que las tramitaciones sean mucho más expeditas. El día de hoy todavía sigue habiendo una brecha importante en ciertos servicios públicos que siguen dependiendo del papel impreso, ¿no? Pero esta integración, a medida que los formularios, la exigencia de información sea mucho más clara para los titulares y que los titulares tengan mucho más claridad sobre los criterios de evaluación frente a sus procesos o presentación de permiso, podría potencialmente acotar los procesos de tramitación y que son el gatillante del por qué hoy día la mayoría de los proyectos de inversión están demorando en su implementación. Quizás desde el Estado se ha hablado harto como de digitalización, algunas veces de ventanilla única, de que los procesos entren solo por una sola fila. Uh-huh. Son quizás también opciones de que se acelere este proceso. Por supuesto, de hecho, también la Comisión establece una recomendación de ese estilo, ¿no? Que es desde el punto de vista de la gobernanza. La diferencia y lo complicado de implementar algo así es la diversidad de la normativa, la diversidad de estamentos que tienen potestad en la evaluación de distintos permisos. Recordemos que tenemos 439 permisos o 34 permisos que establece el mismo estudio. De esos se identificaron 63 como críticos, ¿okay? Que sí van a ser gatillantes para extender los plazos de planificación o de implementación de los proyectos. Y la Comisión sí establece la necesidad de generar una gobernanza de permisos que permita que sea más expedito, algo como de ventanilla única y que permita la integración de los distintos servicios en particular. Ya que lo decías y lo habías esbozado en otras respuestas, ¿hay algunas diferencias significativas entre distintos sectores? Me decías, hay permisos que uno podría pensar hasta en 150 meses, otros que deberían ser en 30 días, pero que se dan en 60 o en 90. ¿Tienen que ver también estos permisos con sectores distintos? Sí, claramente. Va a depender de muchos factores, ¿okay? Localización, envergadura, magnitud del proyecto, complejidad del proceso en particular. Todos esos factores influyen y determinan la tardanza o la envergadura de la cantidad de permisos que uno tiene que tramitar en un proyecto determinado. Creo yo, en mi experiencia, que el día de hoy el sector industrial lleva consigo una ventaja ante minería o energía, dado que se enfrentan a permisos que, de acuerdo a mi experiencia, son menos complejos de tramitar que estos otros tipos de proyectos, ¿no? ¿Por qué? Porque son sitios que se están estableciendo en lugares ya predeterminados para tales fines, o sea, para sitios industriales, comunas o sectores que ya han definido en su planificación territorial que está habilitado a instalarse en esos sitios. Lo complejo es cuando se enfrentan a situaciones nuevas, por ejemplo, que tienen que intervenir un cauce o que tengan que tramitar un informe favorable en la construcción, dado que es un sitio que por un instrumento de planificación territorial todavía no se ha designado para un fin distinto del que existe como inicialmente, ¿no? Buenísimo. Terminemos con consejos. ¿Qué consejos le podrías dar a una organización, una empresa que está pensando en un proyecto distinto y que se va a enfrentar a esto? ¿Cómo se prepara? ¿Qué pasos debe seguir? Claro, como dije anteriormente, una de las mayores falencias que existe en la generación de proyectos, de la gestación de proyectos, es que en el diseño, desarrollo y prefactibilidad de los proyectos, la variable ambiental, sanitaria o de otra índole que tenga temas de tramitación de permisos relacionados, tiende a involucrarse al final del proceso. Muy pocas veces se involucra al principio. Lo cual gatilla básicamente en que un proyecto de inversión que está planificado 6 meses puede extenderse hasta 24 meses e inclusive más si se tiene que someter al sistema de evaluación de impacto ambiental. También nos enfrentamos a
normalmente a instituciones que nos están requiriendo en oportunidades ir sin necesidad de ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, ir y consultar si es que tu proyecto ingresa o no a él. Y eso también genera una tardanza en la tramitación de los permisos, dado que un proyecto que inicialmente no ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental, las autoridades sectoriales están necesitando una validación del servicio de evaluación de impacto ambiental para entregar sus propios permisos.